El libro de Crónicas es el octavo libro de historia del pueblo de Dios, de lo que estamos estudiando a través de estos pequeños videos, de esas pequeñas cápsulas de información a través de la palabra de Dios. Estamos estudiando la composición de la Biblia y hemos sido muy repetitivos de que la composición de la Biblia del Antiguo Testamento tiene 39 libros para un mejor entendimiento y estudiarlo a través de las diferentes secciones que tiene, que son 5: libros de ley, libros de historia, libros de poesía, profetas mayores y profetas menores. Y dentro de los libros de historia estamos en el primer libro de Crónicas, como el octavo libro de historia del pueblo de Dios. Algunos han llegado a pensar que los libros de Crónicas, las crónicas que narran la historia, de hecho la propia palabra lo dice, corrobora lo que estamos diciendo, que son libros de historia, que son crónicas, son libros que narran la historia del pueblo de Dios. Y muchos han llegado a pensar que pues son complementarios a los libros de Samuel y a los libros de los reyes, cosa equivocada. El libro de Crónicas mantiene una estructura singular y particular, y obviamente compaginada también con los demás libros de Reyes, de Samuel, pero no nada más con ellos, con los libros de ley, desde Génesis hasta los libros del Nuevo Testamento. No son complementarios a los de Samuel ni a los de los Reyes, ni es una repetición tampoco. Hay una confusión, a veces también se cree, muchos creen que el libro de Deuteronomio también es una repetición de los libros de ley, cuando ya mencionamos que este libro es una reiteración de la ley a una nueva generación. Aquí también no son libros que repiten o complementan tampoco, es como los evangelios, tampoco los evangelios son complementarios, simplemente son ángulos distintos de acuerdo a cómo los escritores así lo vieron o así se los hizo llegar el Espíritu Santo. Los libros pues de Crónicas, por mencionar el primer libro, no son libros, ambos no son libros que complementan los libros de Samuel ni los libros de Reyes. Nos presentan historias que comprueban, los libros de Crónicas, o este primer libro de Crónicas, nos da la historia que comprueban que la Biblia no es un libro mitológico, no es un libro de leyenda, no es un libro formado por mente humana, sino es el libro de las edades, es el libro de las genealogías, es el libro que nos narra desde el principio de la fundación, de la creación del ser humano, toda la historia del ser humano, y este libro de Crónicas comprueba esto. No hay libros humanos que puedan demostrar claramente un origen, o el origen que demuestran, obviamente es el origen del escritor humano. Y este libro de Crónicas demuestra, como está escrito, el origen divino, ya que solamente una mente divina, como el Espíritu Santo, pudo haber inspirado al escritor a darle todas las genealogías, desde Adán hasta David, hasta Salomón, lo que había en ese tiempo. Con ello es una comprobación de que este libro es el libro de Dios, la Biblia, es el santo libro de Dios, son las escrituras divinas. No es mito, no es historia de fábulas, tampoco es historia de leyendas, sino es historia real del pueblo de Dios, y con ello lo demostramos a través de este libro de Crónicas. Todos los libros son importantes, todos los libros son peculiares en alguna manera distinta de los demás, pero todos unidos a un mismo propósito y una misma voluntad, que es la de Dios. Dice Crónicas, capítulo 1, versículo del 1 al 4, Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet, los descendientes de Adán, la historia de la humanidad desde Adán. Y a través de todas las genealogías que vienen a capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, hasta el capítulo 8, es una demostración de que es el libro de Dios. No puede haber una prueba, de hecho hay muchas pruebas, pero es una prueba contundente de que este libro
ese libro de Dios y con ello lo comprueban a través de toda la genealogía que luego se vuelve a presentar por allá en los evangelios, en el evangelio de Mateo y en el evangelio de Lucas de una manera distinta. Eso era para comprobar el origen en el sentido humano de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí comprueban que este libro de las edades, es el libro de Dios. Historias que narran los primeros habitantes de Jerusalén después del cautiverio. Por ello no es complementario, porque Samuel y Reyes, bueno, los libros de Reyes, el segundo libro de los Reyes terminaron con la cautividad de Judá. Antes habían sido cautivos los de Israel. Y este libro narran los que retornaron, los primeros que retornaron a Jerusalén. Dice el capítulo 9, versículo del 1 al 3, todo Israel por sus genealogías fueron escritos en el libro de los reyes de Israel, y los de Judá fueron transportados a Babilonia por su rebelión. Los primeros moradores que entraron en sus posesiones en las ciudades fueron israelitas, sacerdotes, levitas y sirvientes del templo. Habitaron en Jerusalén de los hijos de Judá, de los hijos de Benjamín, de los hijos de Efraín y Manasés. Algo que no narran los demás libros, solamente el libro de Crónicas. Después de que menciona los primeros habitantes después del cautiverio, se vuelve a mencionar nuevamente la genealogía de Saúl para reiterar nuevamente la comprobación del libro verídico, del libro real, del libro verdadero de Dios. Y con ello nos da otro enfoque. Con ello nos enseña también las historias que narran la desobediencia y la razón de la desgracia del hombre. Dice el capítulo 10, versículo 13 y 14, vemos la realidad que sigue imperando en este tiempo. Es una realidad, el hombre desobedece a Dios, por consecuencia pues va a venir lamentaciones a su vida, desgracias a su vida por separarse, por desobedecer a Dios. Es una lógica que todos debiésemos aprender en nuestra vida. Estando con Dios todo fluye de una manera armoniosa, en paz y tranquila. Lejos de Dios pues está la desgracia. Y esto es un ejemplo, un tipo de lo que viene en el juicio eterno, la separación con Dios. Estando separados de Dios eternamente pues vamos a sufrir. Si aquí sufrimos, estando separados a Dios, pues obviamente después del juicio, si por nuestras rebeliones y por nuestras actitudes aquí en la tierra fuimos desechados de la presencia de Dios, pues vamos a sufrir. Ese es el tormento eterno. Pero si por nuestras decisiones, por la gracia de Dios, estaremos delante de su presencia por toda la eternidad, pues disfrutaremos una vida tranquila y en paz estando en la presencia de Dios. Dice la Biblia ahí, primer libro de Crónicas, capítulo 10, versículo 13 al 14, así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, porque consultó a una adivina. Y sigue pasando todo esto. No es que muchos consultan a divinos, sí, pero muchos consultan al hombre también. Muchos siguen al hombre, muchos no guardan la palabra de Dios. Por más que la palabra de Dios sea enfática y sea clara y nos diga lo que tenemos que hacer, otros prefieren obedecer al hombre, es decir, no consultan a Dios. Entonces, pues esto es lo que va a suceder. Y no consultó a Jehová, por esta causa lo mató y traspasó el reino a David, hijo de Isaí. Y por eso viene la desgracia, por la desobediencia, por la rebelión del hombre hacia Dios o contra Dios. Esto es lo que nos narra la historia del libro de Crónicas. El libro de Crónicas también narra el reinado de David y el primer libro, el segundo libro, el reinado de Salomón, pero de una manera muy distinta. Después del capítulo 11 del primer libro de Crónicas, nos viene narrando la historia de David como rey. Entonces, podríamos pensar, bueno, es lo mismo que Samuel y es lo mismo que los reyes, que el primer libro de Reyes. No, no es lo mismo, porque el enfoque de esta historia es distinta. Aquí no nos menciona el adulterio de David, el que mandó prácticamente a matar a Urías, esposo de Betsabé. No nos narra eso, es decir, no nos narra las equivocaciones, los errores que tuvo David, porque la historia que se enfoca en el reinado de David es un tipo de lo que es o de lo que vendría a ser nuestro Señor Jesucristo, donde no hay pecado, donde no hay maldad, donde no hay nada equivocado en el Señor Jesús. Y aquí solamente mencionan todos los aciertos de David, porque la historia va enfocada en tipificarlo
como luego vendría a ser el Señor Jesús. Lo mismo le pasó a Salomón. En su momento también, en el segundo libro en el segundo libro de Crónicas, obviamente vamos a volver a decirlo. Por eso aquí no encontramos en toda la historia de David como rey el adulterio, no encontramos todo lo equivocado y todo lo malo que hizo como rey, no lo encontramos, porque la historia va enfocada en tipificarlo como el reinado que luego tendría nuestro Señor Jesucristo cuando vino a la tierra como hombre, cuando se hizo hombre. Por ello son historias distintas, que tiene uno que analizarlas desde ese enfoque, no decir, pues si Crónicas es lo mismo que Reyes, es lo mismo que Samuel. No, no es lo mismo, es distinto. Cada libro, y de hecho yo creo que Crónicas son de los libros menos estudiados, o al menos del capítulo 1 al capítulo 8, las genealogías yo creo que son las menos estudiadas, cuando las genealogías nos dan tanta información que comprueban, que hacen veraz que el santo libro de Dios, así lo debemos de creer y así lo debemos de enseñar. También el libro de Crónicas nos enseñan o nos narran las historias de las obligaciones de los sacerdotes, convirtiéndose con ello un libro de un carácter más sacerdotal, más en cuanto a lo espiritual. Por ejemplo, los Reyes se va más hacia la moralidad, más hacia la desobediencia, o sea, narran más la moralidad de los habitantes, porque cometieron adulterio físico y espiritual contra Dios, y nos narran más lo moral de las personas que hicieron, y aquí nos narran más lo espiritual, más lo sacerdotal. Es un libro de carácter sacerdotal al darnos o al dejarnos escrito la distribución y los deberes de los sacerdotes, de los levitas, a partir del capítulo 23 hasta pues prácticamente cuando termina el libro de Crónicas, por ahí en el capítulo 28, 29, termina el primer libro de Crónicas con la muerte de David, e inicia el segundo libro de Crónicas con el reinado de Salomón. Pero eso lo vamos a ver el día de mañana cuando veamos el segundo libro de Crónicas como el noveno libro de historia del pueblo de Dios. Nada más para aclarar o para dejar un poco claro el por qué es distinto a los libros de los Reyes y de Samuel, es porque aquí se narra más, o el enfoque es más directo a contarnos las historias en una aplicación más espiritual, más sacerdotal, más a imitar ello, y lo otro de los Reyes es para no cometer los errores que cometió el pueblo de Dios, como la propia infidelidad de Salomón, de David, las mujeres que tuvo Salomón, que lo llevaron a desviar su corazón hacia Dios. Es decir, nos narran más la moralidad de los seres humanos, las personas de todo el reino, tanto de Israel como de Judá, la equivocación, la idolatría, la rebelión, todo lo malo que hicieron. Y estos libros nos narran más los hechos espirituales, a través del sacerdocio, y tipifican más lo que es el Señor Jesucristo como Rey, que es Rey sobre todas las cosas, nuestro Señor Jesucristo tipificado como David y luego también como Salomón. Y el día de mañana veremos el segundo libro de Crónicas, si Dios lo permite. Dios los bendiga.